El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Caracas Radio, lo mejor este viernes 12 de julio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En la asistencia nos acompaña Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras señales digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, esta sanción aprobada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra la Dirección de Contrainteligencia Militar es una de las reacciones a la muerte, el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo. De hecho, el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, en un comunicado decía ayer que el arresto por motivos políticos y la muerte del oficial fue injustificada e inaceptable. Como resultado de estas sanciones, quedan congelados todas las propiedades que la DGCIN puede tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe hacer transacciones financieras con cualquier persona que se encuentre en los Estados Unidos. Hay que decir que el abogado de la familia del oficial, el doctor Alonso Medina Roa, denunciaba ayer en sus redes sociales que las autoridades que están bajo el mando de Nicolás Maduro allanaron la residencia de los suegros del capitán en El Limón, en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua. Y francamente la pregunta que nos hacemos es hasta dónde son capaces de llegar. En este caso, bueno, el ensañamiento ha sido sencillamente brutal. La Conferencia Episcopal emitió una exhortación este jueves advirtiendo que Venezuela clama a gritos por un cambio de rumbo y la vuelta a la Constitución, incluyendo la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección en el menor tiempo posible de un nuevo presidente de la República. Ayer el gobierno de Noruega emitió un comunicado a propósito de los encuentros, diálogos, negociaciones en Barbados. Informaba esta administración que los representantes de los principales actores políticos de Venezuela continúa la negociación que se inició en Oslo. Como parte de este proceso se ha instalado una mesa que trabajará de manera continua y expedita con el fin de llegar a una solución acordada y en el marco de las posibilidades que ofrece la Constitución. Está previsto que las partes realicen consultas para avanzar en la negociación, así lo informaba uno de los representantes de la Asamblea Nacional, Stalin González, hablaba acerca de estas consultas. Lo cierto es que esta observación que hacía el gobierno de Noruega pidiendo máxima precaución en los comentarios de las partes, evidentemente no ha sido cumplida por quienes acompañan a Nicolás Maduro y concretamente el presidente de la Constituyente Comunal, que ha descartado cualquier posibilidad de elecciones presidenciales en nuestro país. Nos acompaña el diputado Luis Estefanelli de Estado Falcón, dirigente de Voluntad Popular. Por él vamos a hablar acerca de varios temas, incluyendo lo que está ocurriendo con la migración de venezolanos. Diputado, gracias por atendernos. Buenos días. Diputado Luis Estefanelli, ¿me escucha usted? Buenos días. Sí, me dicen que tenemos problemas con la comunicación. Lamentablemente esto tiene que ver con el deterioro permanente de los servicios públicos, como lo advertía la propia
Michelle Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, en el informe presentado sobre nuestro país, las razones que explican esta situación, bueno, responden, entre otras cosas, al desvío de recursos, a la corrupción. Algunos hablan, esto no está en el informe, pero algunos hablan del saqueo de los recursos del Estado que nos han llevado a esta situación, problemas con la telefonía básica, celular, con la electricidad, el agua potable, el gas doméstico, en fin. Vamos a tratar de restablecer este contacto con el diputado Luis Stefanelli. Con él, insistimos, queremos hablar acerca de varios temas. Pero con relación a este tema de Oslo, o bueno, ahora, mejor dicho, Barbados, decíamos que en el comunicado emitido por el gobierno noruego, ellos pedían máxima precaución y reiteraban el reconocimiento de las partes por sus esfuerzos y su espíritu de cooperación. Sin embargo, subrayábamos que ya algunos factores que acompañan a Nicolás Maduro han rechazado cualquier posibilidad de una salida electoral a la crisis en nuestro país, o al menos la celebración de comicios presidenciales. Habrá que ver esto si se concreta o no. Ciertamente medios de comunicación como El Mundo de España publicaban, ustedes recordarán hace algunos días, una nota según la cual ya se había acordado celebrar elecciones en nuestro país en marzo del año que viene. El diputado Luis Stefanelli, a ver si tenemos suerte. Diputado, ¿me escucha usted? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias a todos y saludos a los amigos de Guardia. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas, lo que está ocurriendo con la migración, pero antes le tengo que pedir un comentario acerca de este tema de Barbados. Hemos compartido con los amigos oyentes el comunicado del gobierno de Noruega que habla acerca de la instalación de una mesa permanente de discusión y pidiendo máxima precaución a las partes. Sin embargo, decíamos que al menos el presidente de la Constituyente Comunal del equipo de Nicolás Maduro ha descartado la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales en nuestro país como posible salida a la crisis que afecta a Venezuela. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, en primer lugar, no puedo ampliar mucho los conceptos porque todavía esperamos que hable el presidente Guaidó sobre los temas específicos que tienen que ver con lo que ayer, los comunicados de ayer, pero sí puedo adelantarte respecto a lo que tú estás diciendo, que es normal en este personaje el permanente, yo digo, la permanente distorsión de todos los hechos. Bueno, él hace un año llamó al revocatorio de los diputados pues, y aseguró que eso iba y tampoco fue, y así muchas cosas. Pienso además que es una de las personas que menos interesada está en que este problema se resuelva por todas las cuentas pendientes que tiene con la justicia, y de manera pues que cualquier solución que conlleve una elección que indudablemente perderían, la solución de una elección verificable totalmente, que seguramente perderían, lo pondría él en una situación muy grave. De manera pues que cualquier cosa que este personaje diga, bueno, hay que filtrarla por un filtro bien intenso, bien denso. Esa es mi opinión de este personaje. Ahora, usted dice que, bueno, efectivamente es una de las personas menos interesadas de que haya un cambio en el país. Sin embargo, conversando, por ejemplo, ayer con el cardenal Baltasar Porras, hablando del comunicado, de la exhortación emitida por la Conferencia Episcopal venezolana, le recordaba yo, digamos, los antecedentes de este tipo de iniciativas que lamentablemente han terminado muy mal. El equipo de Nicolás Maduro incluso llegó a burlarse del Papa Francisco. El cardenal Prieto Parolín lo dejó en evidencia en una carta hablando del incumplimiento de los acuerdos. Yo le pedí un comentario sin ir más allá y esperando la declaración oficial del presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional sobre este tema. Diputado, la expectativa en torno a la posibilidad de llegar a una solución negociada a la crisis de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que es indudable, es lógico que la gente, que todos nosotros, incluyéndome a mí, pues, seamos escépticos con este tipo de ejercicios de conversaciones y de negociaciones, pero siempre tenemos que entender que esto es un proceso que va
incrementando las posibilidades del quiebre. ¿Por qué? Porque no es igual unas conversaciones como las que hubo el año pasado a unas conversaciones en una situación como está hoy planteada, porque el régimen sabe que sus días están contados. En términos, es imposible sostener el país, sostener un estado de gobernabilidad como está planteada la situación en Venezuela. De manera pues que no estamos ante los mismos hechos, hay que contextualizar el momento actual, que es muy diferente a los tiempos anteriores. Indudablemente, de esta gente tú no te puedes esperar cosas buenas, porque todos sabemos a qué se dedican y cómo se dedican a ello. Todos hemos visto los resultados, son gente inclusive de muy poca palabra, no cumple su palabra. Ayer emitieron, a pesar de que se ha pedido la prudencia de las declaraciones, ya tú mismo la dijiste, se anticipan, empiezan a hacer ver cosas distintas, a distorsionar, etcétera, etcétera. De manera pues que yo siento que debemos tener un poco de prudencia antes de tomar decisiones anímicas sobre o desesperanzarnos totalmente, porque una cosa es negociar cuando ellos no tenían absolutamente ninguna amenaza real, y otra cosa es negociar con una amenaza real detrás de tus hombros. ¿Y a qué se refiere usted, diputado, con amenaza real? Bueno, la primera de ellas es que no están en las mismas condiciones, las condiciones económicas. La segunda de ellas es que tú tienes el apoyo de 60 países en el mundo, entre ellos lo más importante de la órbita democrática. La tercera de ellas es que tú tienes la aprobación de TIAR para los próximos días, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, por cierto, invocado por Venezuela en la década de los 60, cuando los cubanos intentaron invadir este país, etcétera, etcétera. Es decir, son muchísimas cosas que cambian totalmente el panorama y te ponen en una situación más ventajosa para cualquier negociación. A eso es que me refiero. Pases de ser los que acompañan a Nicolás Maduro y comentamos con los amigos oyentes lo que ha ocurrido con este caso del capitán Acosta Arévalo, el ensañamiento contra su persona, incluso después de muerto, contra sus familiares. Yo le pedí un comentario, el Departamento del Tesoro aprobó sanción contra la Dirección de Contrainteligencia Militar por la muerte trágica de este oficial. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que el hecho lamentable de la muerte por tortura está hecho con alevosía y premeditación para dar una señal de extrema crueldad hacia los miembros de la Fuerza Armada, y por alguna razón lo hacen, y la principal razón es que en su inmensa mayoría ese cuerpo armado está realmente en contra de lo que está pasando. Esto, yo digo que son actos de crueldad in extremis, porque realmente, pero también denotan una gran preocupación, porque ningún régimen que no necesite la tortura la utiliza porque su situación es precaria, y cada vez que incrementan las acciones de esta naturaleza, te indica que más precaria es su situación. Pues que no podemos esperar de ellos sino esto, cosas como esta, crueldad, alevosía, etcétera. Y creo que está fuera de toda lógica, porque inclusive el capitán lo matan prácticamente en pleno proceso de revisión por parte de la ONU de los derechos humanos, lo cual implica también el poco respeto y la gran desfachatez por la cual hacen sus cosas. Diputado, una de las razones por las cuales la comunidad internacional se ha movilizado en torno a la crisis venezolana tiene que ver, usted lo mencionaba, con la migración. El problema ha salido de nuestras fronteras, más de 4 millones de personas, según cifras oficiales de Naciones Unidas. Y yo quisiera un comentario de su parte al respecto. En agosto va a haber una megacumbre para hablar de este tema, la organiza Perú, de este tema y otro, en general de la crisis en nuestro país. Yo le pedí un comentario porque preocupa mucho lo que está ocurriendo, sobre todo con aquellos que deciden arriesgar su vida, incluso
aguas afuera para abandonar Venezuela. Naciones Unidas recientemente también encendió las alarmas por el número de migrantes y refugiados que han muerto en el Mar Caribe. ¿Qué puede decirnos? Bueno, para este momento en Venezuela existen en estado de desaparición, o sea, están desaparecidos, no se sabe qué pasó con ellos, alrededor de 92 balseros. De ellos, 32 son falconianos, de allá de mi tierra, de allá donde soy diputado, y que tienen más de un mes desaparecido, y todos sabemos lo que significa un mes desaparecido en el mar. Es muy probable que no aparezcan. Si alguna gente tiene dudas de lo que está pasando en Venezuela, basta con ver el proceso del éxodo masivo, inclusive corriendo riesgos graves, pasando más trabajo, pasando muchísimo trabajo. Sí, me dicen que tenemos problemas con la comunicación. Bueno, otra vez, es decir, huelga decir lo que ha ocurrido en Venezuela, y no precisamente por falta de recursos, ¿ah? Esta administración en los últimos 20 años ha manejado la friolera de 1 millón de millones de dólares, incluso más, en ingresos petroleros y otros, y nadie sabe dónde están. Lo cierto es que tenemos serios problemas con los servicios públicos a estas alturas. Diputado, adelante, usted hablaba acerca de los desaparecidos, incluso aquellos que han salido de nuestro país desde su estado, desde Falcón. Lo escuchamos. Son 32 desaparecidos a nivel de desaparecidos. Y la mayor prueba sí, se escucha francamente mal, diputado. Si me permite, chicos, es decir, no entendemos prácticamente nada de lo que dice el diputado Luis Stefanelli. Ustedes me indicarán, podemos hacer una pausa para ir a publicidad, en tanto nos organizamos o hacemos un... Perfecto, vamos a la pausa, vamos a tratar de contactar con él, incluso pedirle un teléfono fijo a ver si tenemos mejor suerte. Conversamos con el diputado Luis Stefanelli de Voluntad Popular, diputado por el Estado Falcón. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Bueno, el resultado de estas negociaciones, de esta última ronda de negociaciones
que se han desarrollado en Barbados y el impacto que la crisis venezolana tiene para la región se traduce en un éxodo nunca antes visto en esta parte del mundo, comparable solo con lo que ocurre en Siria. Y nos acompaña para analizar este fenómeno el diputado Luis Stefanelli. Él hablaba del número de desaparecidos de venezolanos. Esto jamás imaginamos que iba a ocurrir en nuestro país. Solo escuchábamos referencias de lo que pasaba en Cuba, gente que arriesga su vida para abandonar el territorio nacional. Diputado, quisiera retomar esa idea y lo uno a una decisión que ha anunciado Aruba, la isla de Aruba, de mantener cerrada la frontera con Venezuela. Le pediría también un comentario a propósito de este tema, la reacción de algunos países de la región ante la crisis y la salida, producto de la desesperación de ciudadanos del territorio nacional. ¿Qué puede decirnos? Bien, Falcón es uno de los estados más afectados de Venezuela, pero debo decir en primer lugar que hay, como dije, no sé si se oyó porque se cayó la llamada, hay más de 92 venezolanos perdidos en aguas del Caribe. Muchos de ellos tienen varios meses. En el caso de los falconianos tienen más de un mes. Todos sabemos lo que significa en el mar un mes desaparecido. Muy probablemente es difícil que vuelvan a aparecer. Ojalá y sea así. Esto no es más que un indicativo de la gravedad del tema venezolano. Esto visibiliza claramente los 4 millones de venezolanos que huyen despavoridos de Venezuela, que pudieran llegar a 6 millones en un momento a otro, por cómo van las cosas, y que para nada es atribuible a las últimas cosas que han pasado en el país. Así lo dijo la Bachelet. Esta es una crisis preexistente. Que haya habido sanciones que se empezaron a aplicar el 29 de abril, que no implica que lo que pasó en el país el año pasado tuvo que ver nada con las sanciones. Y el año pasado se fueron millones de venezolanos, murieron miles de venezolanos por falta de atención médica en enfermedades crónicas como diálisis. Solamente en diálisis murieron 5.000 personas. Esto es un genocidio. El informe Bachelet establece claramente los términos de un genocidio, aun cuando no lo llama así. Porque cuando tú dices que fueron ajusticiados más de 5.000 personas en manos de una fuerza del Estado, de seguridad del Estado, como el FAES, eso es un genocidio. Eso es lo que le espera al señor Maduro. Eso es lo que le espera a este régimen. El enjuiciamiento por genocidas. Porque es increíble. Mira, en Falcón, después de 3 días, es que activaron en tierra, en costa falconiana, porque no activaron en el mar los operativos de rescate, una actitud indolente, una actitud de crueldad, como lo hacen con los militares, como lo hacen con todo el mundo. No hubo ninguna respuesta a los familiares, ni la va a haber, porque ellos ven a este tipo de personas que se van como gente como traidores a la patria, cosas de esas que se inventan ellos para autojustificar las actitudes psicópatas que toman en algunos casos. Diputado Luis Stefanelli, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que está pasando con la migración de venezolanos, que es una de las razones que ha motivado la reacción en conjunto de la comunidad internacional en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. El problema ha salido de nuestras fronteras, el éxodo que se ha producido, que ha provocado la crisis que afecta a Venezuela, ya supera 4 millones de personas, según cifra oficial de Naciones Unidas. De esto vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, ya me indicarán cuando la tengamos. Estamos tratando de contactar a la profesora Claudia Vargas, especialista en temas de migración, profesora de la Universidad Simón Bolívar. Chicos, si no contesta... está en línea telefónica. Profesora, muy buenos días. Alejandra. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de este tema de la migración, las dimensiones. Escuchaba usted, creo que la última parte de la intervención del diputado Luis Stefanelli, el número de venezolanos desaparecidos que intentando salir de nuestro territorio, bueno, nadie sabe dónde están. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, él hablaba de justamente de una situación de emergencia, que cuando uno la piensa, la pregunta que viene a la mente es, bueno, ¿qué
qué peligro siente que corren estas personas que deciden tomar ese riesgo para salir del país, ¿no? Y eso es lo que se ha estado viviendo en los últimos años, específicamente en el último año y medio se ha agudizado más la situación, el problema de la urgencia de salir de Venezuela y de salir como sea. Que yo insisto en que el salir como sea significa que la gente tiene miedo de estar en su propio país, o sea, siente que no va a poder comer al día siguiente, que si tiene miedo de enfermarse o si tiene algún familiar enfermo o él mismo tiene una condición de salud, siente que no la va a poder asumir, no la va a poder atender, entonces está en riesgo su propia vida. Y a veces cuando uno dice esto, suena exagerado, pero esas son las cuentas que sacan las personas y que lamentablemente, sobre todo en el caso de los más jóvenes, los obligan a tomar decisiones. Por eso es que la migración venezolana actualmente se puede calificar de forzada, porque no es una decisión exclusivamente individual, sino que los factores del contexto están obligando a las personas a que salgan del país. Profesora, porque el informe de Michelle Bachelet dedica uno de los puntos a hablar acerca de las dimensiones de lo que está ocurriendo con esta crisis, las personas migrantes y refugiadas. Habla de este número concreto de más de 4 millones de personas. Esto es más del 10% y bueno, incluso subiendo de la población en nuestro país. Menciona como razones para justificar este fenómeno las violaciones a los derechos de alimentación y la salud como factores principales. Muchas personas buscan protección de su derecho a vivir con dignidad. Otros factores son la violencia, la inseguridad, el colapso de los servicios básicos y el deterioro del sistema de educación. Yo le pedí un comentario porque se han hecho proyecciones que son difíciles de imaginar, pero ya se habla de un escenario de 8 millones de personas hasta 2020 si no cambian las cosas en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, lamentablemente las proyecciones no se han equivocado, de hecho nos han dejado, a veces nos hemos quedado cortos, digámoslo así, ¿no? Porque Naciones Unidas decía que para final de año iba a haber un aproximado de 5 millones de personas y ya a estas alturas tenemos exactamente 4 millones y tantos de personas en el exterior, que como tú bien decías, significan el 13% de la población, ¿no? Si uno hace un pequeño ejercicio matemático muy simple, que es multiplicar por los siguientes meses que quedan del año, las 5.000 personas que salen a diario, uno tiene que por lo menos 900.000. De esas 5.000 que solo se contabilizan en uno de los puntos de frontera y que además salen formalmente, porque no estamos hablando de los que salen en trocha, de los que salen por otros puntos de frontera, tenemos aproximadamente 900.000 personas, es decir, casi 1 millón. Yo diría que para final de año seguramente vamos a superar los 5 millones, estaremos entre 5.500.000, 5.800.000 personas, y que Colombia va a estar en un escenario entre 2 millones, 2.200.000 personas, lo cual significa para ellos pues un éxodo sin precedentes en un país que ya hemos dicho que está acostumbrado a, o sea, que su comportamiento general ha sido ir. Y con respecto al tema de vivir con dignidad, yo creo que yo resumiría esa la principal motivación de los venezolanos, porque como bien expresaba el informe, que debo decir, aplaudo el reconocimiento a los migrantes, pero para mí fue muy poco, porque los migrantes han sido, justamente por sus condiciones o por las condiciones de vulnerabilidad que tienen los migrantes venezolanos, son los que han hecho eco de esta crisis que tenemos en Venezuela. Yo creo que si esta cantidad de personas no hubiese salido en este corto tiempo, la comunidad internacional no hubiese respondido como ha estado respondiendo hasta ahora, donde además se incluyen otros temas, pero que el principal punto en común que ellos tuvieron fue justamente la migración venezolana. Una de las observaciones que han realizado organizaciones no gubernamentales, incluso el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, es la necesidad de reconocer la condición de refugiados de aquellos que huyen de Venezuela. Yo le pediría un comentario, porque esto de alguna manera les daría alguna protección ante la cantidad de retos
y de amenazas que tienen que superar cuando abandonan Venezuela. Yo le pediría un comentario al respecto, profesora. Sí, efectivamente se está haciendo un llamado de atención muy recurrente y en términos de derechos humanos es lo que corresponde para Venezuela, porque por lo que decíamos hace un momento, la condición de los venezolanos es vulnerable. Yo me voy a permitir comentarte cuál es la definición que tiene justamente el refugiado, y son personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad, su libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, que no aplica en este caso, y los conflictos internos, y también por la violación masiva de derechos humanos o circunstancias que han perturbado gravemente el orden público. Si nosotros nos ponemos a analizar esta definición, claramente Venezuela cumple todos los requisitos, excepto el tema de la agresión extranjera. O sea, aquí hay circunstancias que afectan el orden público, que además amenazan la vida de los venezolanos. Hay una violación sistemática de sus derechos humanos en toda expresión, a través de los servicios públicos o la carencia de servicios básicos, vamos a llamarlos así, a través de que no hay acceso a la alimentación, no hay acceso a la salud, hay un exceso de control a través de los mecanismos del carnet de la patria. Ya este informe de la OEA también lo comentaba. Entonces, al final, el venezolano es una víctima de una vulneración en su país, y por eso sale huyendo. Por eso es que las organizaciones de derechos humanos, y yo estoy de acuerdo con eso, aunque sinceramente jamás pensé que estuviéramos en esa situación, deben asumir que los venezolanos somos una población vulnerable y deben apostar por, yo entiendo que los países no tienen la obligación de recibirnos y que tienen sus propios problemas, pero a ver, ellos mismos han reconocido en las diferentes reuniones de Quito, a través del Plan de Movilidad Humana, que los venezolanos somos una población vulnerable. Entonces es incoherente que pongan trabas para el no reconocimiento de la categoría de refugiados, cuando ellos mismos han aceptado que nosotros aquí estamos corriendo peligro y que esa es la razón por la que los migrantes salen. Profesora, hay un punto en específico que tiene que ver con la trata de personas, la explotación sexual de la cual son víctimas los venezolanos y sobre todo las venezolanas. Ayer el cardenal Baltasar Porras nos hablaba de unas cifras extraoficiales que son, yo le diría que espeluznantes. Se habla de 100.000 personas sometidas a esta situación, probablemente. Yo le pedí un comentario de su parte, porque una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia que está en Venezuela emitió unas opiniones a través de las redes sociales tratando de justificar de alguna manera esta actividad por necesidad, lo cual generó, seguramente usted lo habrá visto, una abierta discusión y una crítica a esta funcionaria, tomando en cuenta que las personas que deciden, o caen, digamos, en ese círculo, justamente producto de la vulnerabilidad con la que salen de nuestro país. ¿Qué puede decirnos al respecto? La escuchamos. Bueno, hay varios puntos con respecto a la trata de personas y específicamente a la explotación sexual, donde además hay que decir, no solamente la población vulnerable son mujeres, aunque claramente la mayoría lo son, está también en riesgo los niños y bueno, algunas personas no, también un grupo importante de la población LGTBI. Entonces, fíjate, sí, la vulnerabilidad que tienen estas personas no viene dada por una condición individual, y eso es lo primero que hay que criticar a estos voceros del Estado que están todavía en posiciones judiciales, ¿no? Porque la vulnerabilidad viene porque el Estado no les está garantizando las condiciones mínimas de vida a las personas. Y ojo, hay una cosa muy importante que decir. Hay gente que se va, que sabe a lo que va, pero la mayoría de las personas que caen en estas redes de explotación sexual son engañados a través de falsa publicidad, de propuestas engañosas. Entonces, claro, la gente, ante la desesperación de tener cómo salir de Venezuela, de tener dinero para poder apoyar a los familiares que se quedan, caen en estas redes, siendo esto un círculo vicioso porque el Estado no es capaz, uno, ni siquiera de garantizar, como te decía hace un momento, las condiciones mínimas de vida para las personas, y dos, ni siquiera por tener la preocupación
de hacer un seguimiento de las personas que están fuera de Venezuela, porque también hay un limbo allí de una desprotección del Estado también afuera, cuando fallan las embajadas, cuando no tenemos a qué consulado recurrir. Entonces hay un círculo que se está generando que es absoluta responsabilidad de las acciones que no ha tomado el Estado para proteger a sus propios ciudadanos, ni adentro ni afuera de Venezuela, y eso hay que explicarlo. Además hay una cosa muy importante, hay hombres y mujeres que caen dentro de estas redes porque no tienen los papeles. ¿Qué pasa con los papeles en Venezuela? Bueno, ya todos sabemos lo que ocurre cuando tratamos de sacar un pasaporte, una cédula, de apostillar un documento, no solamente lo que significa el esfuerzo físico de pasar días haciendo una cola, esperando un trámite, sino también el costo que eso tiene y de todas digamos, los mecanismos irregulares que se han creado alrededor de eso, donde la gente es engañada, donde la gente es estafada y donde la gente a lo mejor, bueno, al final consigue tener sus documentos, pero pagando una cantidad exorbitante de dinero que claramente no tiene el 80% de la población. Profesora Claudia Vargas, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos, especialista en temas de migración, profesora de la Universidad Simón Bolívar, expresando opinión y análisis acerca de este tema, la salida masiva de venezolanos de nuestro país, más de 4 millones según Naciones Unidas hasta el momento, lo cual ha provocado la reacción de la comunidad internacional. De hecho, comentábamos que hay una megacumbre convocada en Perú, organizada por el gobierno de ese país, para el próximo 6 de agosto, que va a dedicar justamente el espacio a hablar acerca de la crisis en Venezuela, qué hacer en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Me duelen las batatas después de caminar o correr. Síntoma común de muchos deportistas de a pie, especialmente principiantes, quienes caen en el error de entrenar únicamente con el deporte o actividad física que escogieron. Hoy conoce algunas de las causas del dolor de las populares batatas, técnicamente conocidas como gemelos o tríceps ural, y sus formas de prevención. Caminar y correr requieren del esfuerzo coordinado de los músculos del tronco y las piernas. Cualquier desbalance de fuerza, flexibilidad o movilidad puede producir la sobrecarga de los gemelos. Un ejemplo sencillo, escucha. Si tienes debilidad en los músculos que llevan el muslo hacia adelante, los gemelos deben impulsar la pierna desde atrás con más fuerza. Esto genera sobrecarga y dolor. El problema es que si permitimos que la molestia se prolongue, puede desencadenar lesiones que te alejarán de tu actividad física. No necesitas pasar por todo esto. Te traemos unas recomendaciones generales para prevenir esta sobrecarga. Estírate siempre al final de la sesión de ejercicios. Coloca compresas frías en los gemelos por 10 minutos al final de tu sesión de entrenamiento. Asiste al gimnasio 2 veces a la semana para entrenar las capacidades físicas de los músculos claves para caminar o correr. Presta atención a la fuerza muscular de glúteos, muslos, abdominales y piernas. Atento a tu forma de comer. Hay alimentos claves que debes consumir antes de citas importantes como un maratón. Busca en mayraprado.com el video Nutrición e hidratación para corredores, antes, durante y después de la carrera, para que tengas todas las claves. Busca asesoría de un especialista. Tendrás un programa variado, desafiante y efectivo. ¿Y a ti qué te ha dolido después de correr? ¿Cómo lo tratas? Cuéntame por @mayrapradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923.
Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la preocupación permanente, creciente de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en nuestro país. Una de las razones fundamentales tiene que ver con la salida, el éxodo de venezolanos. Más de 4 millones de personas han abandonado el territorio nacional, según cifras oficiales de Naciones Unidas. Más de 460.000 han solicitado asilo de Venezuela en el mundo. Alrededor de 1.800.000 están viviendo bajo otras formas legales de estadía en las Américas. Para hablar acerca de este tema, el impacto que esto ha tenido para las universidades, saludamos en la línea telefónica a la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por siempre estar pendiente de la universidad. Muchas gracias. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. ¿Qué impacto ha tenido la migración en el caso concreto de las universidades y de la UCB? ¿Qué puede decirnos? Sí, en realidad vamos a dividirlo en tres partes. La salida de los profesores es normal porque ellos tienen un tiempo de trabajo y después utilizan su jubilación para hacer cualquier otra actividad. Lo lamentable es que antes, y me refiero a antes, un par de años atrás, el profesor llegaba a sus 25 años, podía optar a su jubilación, pero se quedaba un tiempo más activo para seguir colaborando con la universidad. Hoy por hoy terminan los 25 años y piden su jubilación y buscan otras alternativas. Por eso digo que es, digamos, corriente la actuación del profesor. Sin embargo, hemos notado profesores que renuncian en estado o en etapa intermedia, es decir, siendo profesor agregado, que es más o menos unos 8 años de servicio a la universidad. Eso es muy lamentable. Tenemos el estudiante, sí, el estudiante hemos visto un éxodo importante, sobre todo estudiantes que a veces son seleccionados y no ingresan a la universidad, es decir, se retiran antes de ingresar. Eso es muy lamentable, porque así como hoy vamos a entregarle al país en sus diferentes especialidades 352 egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por otra parte tenemos estudiantes en esa facultad y en las otras 11 facultades o 48 escuelas, bueno, que se han ido, que han practicado el éxodo. Lamentablemente, unos ni siquiera ingresan, otros se van a mitad de carrera, otros se van en vacaciones. Es muy lamentable. Lo que sí debo de ponerle mucha atención al comentario es el éxodo del personal administrativo. Eso jamás se había visto en la universidad.
Es decir, ¿quién es el personal administrativo? Bueno, el personal de apoyo, secretario, analista, especialista, en fin, todo lo que le da soporte a la universidad, que es muy importante, son muy importante ese gremio, por supuesto que sí, siempre lo hemos respetado y siempre lo hemos dicho. Entonces, es muy lamentable el éxodo de esas personas. ¿Pero por qué se van? En el caso de los trabajadores, por el salario. En el caso de los estudiantes, porque no ven oportunidad. En el caso de los profesores, por el salario, porque no ven oportunidad, porque después de tantos años trabajar y poder disfrutar o querer disfrutar de las bondades de la jubilación, se ve la necesidad de buscar otras alternativas para poder vivir. Entonces eso es muy lamentable. Y esto que ocurre en la central ocurre prácticamente en casi todas las universidades, sobre todo las que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Estoy absolutamente segura que las universidades creadas en estos 20 años, que se agrupan en otras asociaciones, están exactamente igual como nosotros, solo que nosotros lo decimos y ellos callan. Y lo digo con toda responsabilidad y los invito a hacer un estudio juntos, como debe ser, de la situación en que se encuentran nuestras universidades en relación al éxodo que han practicado profesores, estudiantes y personal administrativo y de servicio. Rectora, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, ¿hay alguna estadística Sí. como para conocer en promedio cuántas personas deciden abandonar la casa de estudios? ¿Qué puede decir? Sí, cómo no. Hemos dicho y hemos hecho estudios y proyecciones y más o menos da un 30%, que es muchísimo. Sin embargo, siguen optando por ingresar nuevas estudiantes, pero lo lamentable es que ellos ingresan y después a mitad de carrera o antes de comenzar sus actividades o de culminar las mismas, egresan, se van. Eso es así, eso lamentablemente es así. Sin embargo, bueno, tenemos hoy este acto de grado, hemos tenido acto de grado todos los viernes de distintas facultades, lo vamos a tener hasta el 26 de julio, que es nuestro último grado, igualmente en periodo de marzo a julio. Hemos cumplido, esa es la función de la universidad, formar jóvenes al servicio del país, entregarlos para que se integren y se incorporen al desarrollo del país. Pero es muy lamentable el éxodo de jóvenes que en vez de ir a su aula magna o a sus distintos recintos a retirar sus títulos, pues no están. O lo que es aún más grave, después de formarlos reciben el título y también se van. Eso es muy lamentable, porque lo que se deposita en la esperanza de este joven, que tanto lo necesita Venezuela, bueno, por las razones de seguridad, por las razones de oportunidad, de equidad, de trabajo, de salario, en fin, se van buscando otras alternativas y a veces en otros países, como me consta a mí, ni siquiera están desarrollando su actividad de la cual fueron objeto de estudio, sino otras actividades también para poder vivir. Que yo no me meto en eso ni opino, a mí me duele profundamente ver un joven graduado en ingeniería haciendo otra actividad distinta para poder sobrevivir porque su país no le ofreció la oportunidad de desarrollarse como debe ser y como corresponde. Rectora, ayer el sector universitario, bueno, concretamente quienes están agrupados en la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUP, ¿Aló? el sector universitario depende de la salida del usurpador. Estoy citando declaración de la presidenta de FAPUP, de Lourdes Ramírez de Viloria. Yo quisiera su comentario al respecto, si comparte la opinión, y lo uno con la exhortación que hacía la Conferencia Episcopal Venezolana en la misma línea. Los obispos aseguraban que el Venezuela clama un cambio a gritos, la vuelta a la Constitución, y esto incluye la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la celebración de elecciones presidenciales en el menor tiempo posible. ¿Qué puede decirnos? Sí, fíjate, yo considero que el camino democrático es el camino ideal en todas las sociedades del mundo, y eso siempre lo hemos expresado y lo hemos defendido. Yo estoy absolutamente segura que el camino democrático se va a imponer frente a cualquier otra decisión o acción. Lo que sí recomiendo es decir la verdad de los actos. La gente, el pueblo venezolano está ávida de sentir que se le está diciendo la verdad. Si se va a dialogar o se va a negociar, no entiendo por qué se hace, digamos, en otros países, o por qué se entera uno después que está en otro país haciendo una actividad
de negociación. Yo considero que al país, al pueblo venezolano, a la nación venezolana, nuestros venezolanos, a nosotros, deben decirnos la verdad. Y además, colocar no solamente vete ya y vete tú, o sea, ¿qué me ofreces tú del otro lado? Esto tiene que ser así, porque si no es así, el venezolano va a sentir, nosotros vamos a sentir que es más de lo mismo. Entonces, ese más de lo mismo que logran los otros o que logran otros, crea desesperanza. Y yo soy una mujer, siempre lo he dicho, de esperanza. Y por lo tanto, así como se van estudiantes que ni siquiera ingresan en la universidad una vez son seleccionados, hoy estoy orgullosísima de los 352 jóvenes en las distintas escuelas de FASTES que vamos a entregarle al país. Y yo les pido, yo entiendo perfectamente, yo también tengo familia en el exterior, yo no soy una excepción de la diáspora venezolana. Sin embargo, les pido siempre que vuelvan a los que están afuera y a los que no se han ido, que esperen, porque el camino democrático tiene que imponerse en base o con base a la verdad, con base a decir las cosas que uno está haciendo. Evidentemente hay cosas que no se pueden esgrimir o presentar hasta que no estén totalmente logradas. Ese es otro error. Yo veo, por ejemplo, al gobierno invita a una negociación, invita a un diálogo y entonces sale el jefe de Estado diciendo lo que es y lo que no es. Eso es un error. Eso también produce aspereza en cualquier parte del mundo, en cualquier institución que se respete. Si uno se reúne con un sector por las buenas, trata de dialogar, invita al diálogo, invita a la negociación, porque el que está en el medio, por ejemplo, es el profesor, y al día siguiente o el mismo momento sacan un escrito totalmente difamante, mentiroso, de las cosas que uno ha hecho, pues uno se siente con la desesperanza. Esto lo digo en términos generales. Entonces llamo a la cordura, a decir las cosas por su nombre, a buscar el camino democrático entre todos, cada quien en su área, sin la competencia de que uno a veces observa entre los líderes que les corresponde llevar al país a feliz término. Todos somos importantes, ustedes son importantes, los medios de comunicación libres que expresen su opinión, las universidades, la sociedad civil, el estamento militar, todos somos importantes. De tal manera que mi llamado es a la cordura, a la vía democrática y, por supuesto, los cambios que se tienen que producir traerán como consecuencia el bienestar del país. De eso también estoy muy clara. Rectora, gracias por atendernos, acompañarnos. Era Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y asados en su punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Un titular para cerrar. Ofrecen recompensa de $1 millón por alias Jesús Santrich, este exguerrillero de la FARC, ex negociador, congresista colombiano. Él ha sido llamado a indagatoria, es pedido en extradición por narcotráfico por los Estados Unidos y se presume que está en Venezuela. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Juli Charcaya, en la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.